Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hay quienes sacan de contexto a alguien para perjudicarlo. Otros tienen problemas en sus relaciones interpersonales por descontextualizar las palabras dichas. Esto es algo que hasta lo vemos en nuestras redes sociales. Pero ¿qué pasa si sacamos de contexto un pasaje de la Biblia? ¿Qué peligros conlleva eso? Contexto es la serie que iniciamos el día de hoy. Así que acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo desafío, aquí, Entre Semana. Muy bien, lo prometido es deuda. Dijimos la semana pasada que íbamos a comenzar una nueva serie y aquí estamos, con algo nuevo. Ya la semana pasada cerramos lo de un pueblo, dos almas. Fue una conversación larga y extensa acerca... Y bien histórica. Y bien histórica acerca, pero esperamos que con eso ya tienen un poco de contexto acerca de todo lo que ha sucedido, los escritos de los profetas. Cuando ves un libro, ahora lo puedes poner en su contexto histórico. Y yo creo que toda esa plática acerca de la historia y contexto hizo que nosotros habláramos y dijéramos, oye, hay que hacer una serie que se llame Contexto. Hagamos algo acerca de contexto, porque contexto es algo sumamente importante y desafortunadamente, especialmente en el día de hoy, donde estaba escuchando el otro día que Amazon tenía... en su lista de Biblias más vendidas, Amazon ponía como primero un devocional. Mira. En la categoría de Biblias. Entonces, no me acuerdo qué sitio web escribió, creo que era Christianity Today o algo así. Creo que sí. Escribió y dijo, creyentes, Amazon puede cometer este error. Ustedes no, de confundir un devocional con una Biblia. Porque muchas veces sucede. Sí. Nosotros queremos nuestro versículo del día, ¿no? Hay personas que dicen, no, si yo leo la Biblia, a mí me llega la notificación del versículo del día y eso... YouVersion te manda el versículo del día, Bible Gateway, que te metes ahí, te da el versículo del día. Es más, yo recuerdo de niño unas cositas de madera, ¿no? Que tenían versículos de colores, y eran como tarjetitas así chiquititas de que te gusta, de un centímetro por 5, y como que uno podía sacar el versículo del día, pero cuando no me gustaba podía sacar otro. Queremos eso, queremos el versículo. Algo que no, ya lo tengo. Y ojo, creo que tiene su lugar. Tiene su lugar. Yo creo que es bueno estar expuesto a la palabra cada día y tener algo donde tú puedes estar pensando, masticando, meditando, ¿no? En tu palabra, meditar todo el día. Creo que es bueno. Sin embargo, hay un trabajo mucho más profundo que hay que hacer cuando queremos entrar al estudio bíblico. Y mucho de eso tiene que ver con contexto. Sí, totalmente. Y sabes que ahí es bueno precisar algo. Sacar a alguien de contexto es algo, diríamos, común y es muy visto. O sea, por ejemplo, en política, si yo quiero desprestigiar a alguien, saco algo tomo algo que esa persona dijo, lo saco de contexto y digo, mira, fulanito de tal, no sé, es racista. Pero no estaba hablando ni de raza ni nada, pero saco de contexto. Y hasta nosotros nos enganchamos ahí siguiendo noticias y publicaciones en las redes sociales sacadas fuera de contexto. Nos pasa, lo vemos a nivel de economía, pasa en las relaciones padres y hijos. Claro. Ay, tú dijiste tal, no, pero yo no me refería a eso, me sacaste de contexto. Claro. O sea, es algo que, si bien no está bien, pero es común. De alguna forma estamos acostumbrados. Es más, personas quieren ganar una discusión y para ganarla sacan de contexto algo que una persona dijo. Totalmente. El tema es, como dijiste tú, eso no nos puede pasar cuando estudiamos la Biblia. Y a mí me parece que quizás cuando uno va a un estudio un poquito más profundo de la Escritura, el primer gran error es contexto. Por eso hasta se le llamamos así, contexto. Porque es como que vivimos en un mundo de lo rápido, de lo instantáneo, pero dime, ¿de qué trata? Contexto. Te cuento algo cortito en una de las clases que he estado tomando en estos años. En la materia específicamente de métodos de estudio bíblico, lo primero es contexto. Y nos dan una tarea de Hechos 1 al 8.
Okay. Y nos dice, haga 25 observaciones de ese versículo. Solamente con el versículo, nada de diccionarios. Y, amigo, te puedo prometer que la cabeza la daba contra la pared, porque ¿qué hago? Cuando terminé, dije, bueno, ya entregué 27, me sentía bien. A la semana siguiente la tarea fue, bueno, haga 25 observaciones más, solo de ese versículo. Y después recién lo ampliaron a 2 versículos antes y 2 versículos después. Wow. Y ahí había que hacer 50 observaciones. Todavía no interpretábamos. Y el profesor lo que dijo, ¿ves? Y nos repetía constantemente, contexto, 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 contexto. Nosotros queremos saber, se trata de esto, pero ni siquiera somos capaces de leer un poquito más allá. O aún más egocentrista, asumimos que por defecto cada versículo se trata de nosotros, ¿no? No, eso es una interpretación egocéntrica de la Biblia, claro. Y creo que para algunos parte de algo noble, de decir la Biblia es algo relevante y aplicable para mí hoy en día. Y sí, lo es. Ráscale un poquito a eso. Porque, o sea, no, y no es con mala intención, pero de repente en el estudio de la Biblia, la persona viene, sí, porque estaba haciendo mi devocional y Dios me habló y me dijo para esta situación justo esto que estaba escrito. Pero Dios no lo escribió para estas circunstancias en las que tú estás. O sea, no estoy diciendo con eso que uno no puede sacar aplicaciones y que la palabra de Dios no es viva y eficaz y todo lo que sabemos. Pero tuvo un contexto. Ahí estamos sacando, diríamos, a través de lo que tú dices, al texto fuera de su contexto, para hacerlo para mí. Sí, y lo ponemos en un nuevo contexto centrado en mi egocéntrico, ¿no? Y sí, eso es, de cierta forma, es abusar el texto, porque la Biblia fue escrito para ser entendido por todos. Y ¿sabes qué? No todos van a tomar esa... Bueno, no lo menciona, dice que ninguna escritura es de interpretación privada. Y nosotros no podemos pretender de que esto fue escrito para mí en esta circunstancia, en este momento. Así como dijiste, ¿no? Se puede hacer la aplicación, pero tenemos que entender. Ahora, pensemos, ¿cómo sería la manera? Estoy frente a un texto. ¿Cuál es la primera manera de empezar a preparar mi mente, mi corazón, para entender este versículo en su contexto? Bueno, quizás lo primero sería no interpretes. Menos apliques. Nunca. La aplicación no dice, bueno, pero no sé qué significa, pero lo apliqué así para mí. No, estos son pasos consecutivos. El último paso es la aplicación. Claro. El paso anterior es la contextualización, o sea, ¿cómo puedo construir? Porque no es que no se puede. ¿Cómo puedo construir un puente de hace 2000 años atrás, de los evangelios, por ejemplo? ¿Y cómo puede tomar ese texto relevancia para mí hoy? Claro. Pero hay que construir un puente seguro, sobre una base sólida. Entonces, antes de la contextualización está la interpretación, pero antes de la interpretación está la observación. Y pasa por leer una y otra vez, he citado a veces a Campbell Morgan en las predicaciones, este hombre de Dios de fines de 1800. Él tenía una forma de predicar, decía, muy fresca, que era admirado por muchos, lo iban a escuchar. Y el tipo lo que hacía, él decía que cuando estudiaba un pasaje, él no hacía ninguna anotación hasta no leerlo 50 veces. Sin ningún comentario, sin ningún diccionario, sin ninguna ayuda de comentarios que son buenos, pero decía, lo primero que hago es ir al pasaje y lo leo al menos 50 veces sin hacer ninguna anotación. Claro. Y después empiezo a leer y empiezo a hacer las anotaciones que me llaman la atención, ¿no? Que son las palabras que no entiendo, qué sé yo, si hay alguna... Oye, está hablando de una comparación. Mira, hay un dato histórico, hay una ciudad... Eso es empezar a ver contexto, porque de repente lo primero que creemos es que, no sé, Juan capítulo 10, pienso en un versículo, Juan capítulo 10, que es el que vamos a ver hoy, Juan capítulo 10, verso 10. Contexto es leer el versículo 9 y leer el versículo 11. Primer error, porque la Biblia no se escribió con divisiones por capítulos y versículos, claro, ¿no? O sea, el contexto va mucho más allá. Obviamente hay niveles de contexto, ¿no? Sí, pero podríamos decir que el nivel más básico, atómico, indivisible de la Biblia no es el versículo. No, es un párrafo. Sería un párrafo. Un párrafo y aún entender que ese párrafo existe dentro de un libro. Bueno, metámonos en algo ahí que creo que es interesante. Hace poco, no sé si te lo había comentado, leyendo en algunas cosas por ahí, salió una nueva Biblia
que está ordenada palabra por palabra, pero por cantidad de veces que se repite la palabra. Okay. Entonces, los que la hicieron dicen, ¿ves? Para que veas las palabras más relevantes de la Biblia y así vas a entender mejor el mensaje de la Biblia. Primer error. Nadie piensa palabra por palabra. No. ¿Viste? Hay algunos, pero vamos a hacer un estudio palabra por palabra. Nadie piensa palabra por palabra. Claro. Nuestra unidad básica de pensamiento es la oración. Hay un sujeto, hay un predicado, eso es lo que estudiamos en la secundaria, ¿no? Hay una unidad básica, hay una idea que el autor está desarrollando. Sí. Pero nosotros tenemos la obsesión con la palabra. A ver, ¿qué significa la palabra? Bueno, ahí te metiste en la boca del león, porque hacer la predicación exegética y palabra por palabra es para algunos lo máximo de toda la forma de predicar. El problema es cuando tienes una persona en el Nuevo Testamento citando un versículo del Antiguo Testamento, pero usando la traducción de la Septuaginta que cambia todas las palabras, que cuando lees... No, eso, y no solo eso, sino que exégesis como tal nunca es palabra por palabra. La unidad de pensamiento es una oración. Ajá. Nosotros, el autor escribió algo donde hay un sujeto que realiza una acción o que recibe una acción, hay un verbo. Entonces, o sea, dirías que es concepto por concepto, sí, no palabra por palabra. No, jamás. Nunca. Desconfíen de cualquiera que diga vamos a hacer un estudio palabra por palabra, es porque no les ha amanecido, diría el profeta. No, porque ¿sabes qué? Y no es con mala onda, pero que ahí empieza la descontextualización. Es más, si tú me dices, oye, estoy en mi casa, ¿qué significa eso? ¿Que estás en el techo? Estoy con mi familia. ¿En tu casa o ya no estás? No, voy camino a casa. ¿Qué significa camino a casa? ¿Que es un solo camino que va a tu casa o es una forma de decir que vas en dirección hacia tu casa? Sí, bueno, una de las cosas, o sea, cuando alguien escribe una carta, por ejemplo, qué sé yo, una novia que le escribe a un novio una carta de amor, ningún novio agarra la carta y empieza a hacer un estudio palabra por palabra. porque no tiene sentido. Así es. Sin embargo, creo que nos hemos acostumbrado a estudiar la Biblia de esa forma y eso ha dado pie a una mayor descontextualización. Porque después, o sea, si vas a pasar 45 minutos hablando acerca de una palabra, después vas agarrando conceptos por las ramas. Bueno, no significa que la división, versículo, capítulo está mal, pero pensando en lo que dices de contexto, si yo voy a tomar un versículo, al menos tengo que entender el capítulo, y ese capítulo tiene un movimiento más amplio, tiene un contexto, tiene el libro completo. Yo veo capítulos y versículos así como cuando uno va en la carretera. Hay unos letreritos que dice que estás en el kilómetro 125, kilómetro no sé qué. Y la verdad, no sirve para ninguna otra cosa que para ubicarte. No hay significado mayor, no hay algo que te ayuda en la interpretación de dónde estás o la historia del lugar donde te encuentras. No, estás en la carretera, estás en kilómetro 125. Punto. Y así uno tiene que ver los versículos y los capítulos. Simplemente te ayuda a saber dónde encontrar. Estás ubicado. Sí, y ya. Porque si no, sí sería un problema ubicar los pasajes porque no tenía ni versículos ni capítulos. Pero pensando en lo que tú dijiste, voy a un texto. Bueno, lo primero es quizás ubicar el capítulo y ver cuál es el contexto aún del capítulo. Okay. Y ubicar y entender, a ver, son libros. Pensando... Bueno, eso aprovechamos de hacer publicidad gratis, ¿no? Porque no nos cobra aquí los administradores de entre semana. Esa es una de las cosas que vamos a ver en la escuela bíblica de la iglesia, ¿no? De que hay también géneros literarios. Yo no puedo interpretar los evangelios, que son textos históricos, biográficos, como las epístolas, que son cartas, que tienen alguien que la escribió, tienen una ocasión, un propósito, ni de la misma manera que voy a interpretar el Antiguo Testamento, la poesía, por ejemplo, que lo vimos el año pasado en la iglesia. Entonces, voy viendo, bueno, pero el libro tiene un contexto. Y finalmente, cómo ese libro encaja en el contexto mayor, que es el tema mayor de la Biblia, ¿no? Ese ejercicio es el que queremos hacer en la escuela bíblica de, a ver, eso nos ayuda. Si yo entiendo el tema mayor, voy a saber que, no puedo tomar una pieza fuera de contexto. Claro, ¿no? Claro. Bueno, entremos a un pasaje para ver cómo hacemos esa... Juan capítulo 10.
versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ok. Un versículo muy conocido. Generalmente cuando se predica acerca de ese versículo, se predica primero que el diablo viene para matar, hurtar, el destruir. Ladrón es el diablo. Él es el ladrón, sí. Y confesemos nuestros pecados. Yo creo que en algún momento yo tengo que haber dicho eso. Sí, sí. Totalmente, ¿no? Sí, yo creo que yo también. Y también se habla acerca de la vida abundante, y de ahí se sacan muchas cosas de la vida abundante, ¿no? Pero quedémonos con la primera parte. ¿Quién es el ladrón aquí? Uno diría, bueno, pero es el diablo. Bueno, o sea, es Jesús versus el diablo. Ajá, es el mal versus el bien, Star Wars, y ahí es donde tomamos el versículo a nuestro contexto. El tema de que quién es el ladrón, para poder identificar a quién está haciendo referencia a Jesús, tenemos que ver de qué está hablando Jesús antes. Y fíjate, dice ahí capítulo 10, los primeros versículos, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ok. Fíjate, ya en el versículo 1 empieza a hablar del ladrón. Y le llama ladrón y salteador. Ok. Ok. O sea, el que no entra por la puerta, sino que entra por otra parte al redil de las ovejas. Verso 2. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Ok. Fíjate, a este abre el portero, las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado todas fuera las ovejas, va delante de ellas, pero el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, yo soy la puerta de las ovejas. Ok. Ok. Todos los que antes de mí vinieron, ahí tenemos que preguntarnos quiénes son los que antes de mí vinieron. Esos son, dice, ladrones son y salteadores. Había dicho en el versículo 1 que el ladrón y salteador no es el que entra por la puerta, sino que él se mete por otra parte. Ahora, fíjate, dice, pero no los oyeron las ovejas. Jesús dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. El ladrón, o sea, ¿te das cuenta? No es un tema aislado, viene hablando del ladrón. No viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y ahora fíjate el contexto posterior. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Quiénes son esos asalariados? El mismo ladrón, el mismo salteador. ¿Ok? ¿A quién está haciendo referencia? Si uno va más adelante, después de decir esto, fíjate lo que dijeron. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y el capítulo 10 termina diciendo que, fíjate, verso 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Ahora, para entender Juan capítulo 10 hay que ir al Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Pero antes de eso, veamos el contexto un poquito anterior. Ok. Fíjate, en el capítulo 9 es la sanidad del ciego de nacimiento. Claro. ¿No? Y la historia, para no ser tan larga, el ciego tiene el milagro, ¿no? Y los que cuestionan el milagro, ¿quiénes son? Son los fariseos. Son los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Líderes del pueblo. Los que debían haber enseñado, los que deberían haber guiado al pueblo, los que deberían haber sido los pastores del pueblo. Vienen y cuestionan a este ciego. Y el ciego, ¿te acuerdas que la historia es genial, ¿no? Porque tanto preguntan, vayan, que quieren hacerse ustedes discípulos, y no, claro, y lo echaron, ¿no? Ese es el contexto. Sí. O sea, hay una disputa indirecta entre los fariseos y Jesús. Sí. Que ahora ya no es indirecta, ahora es directa. Porque Jesús le llama a esos líderes, adelanto a la interpretación, ladrones, salteadores, y el ladrón al que hace referencia el versículo 10 son los líderes del pueblo de Israel. Claro. Ahora, ¿cómo entendieron eso?
O sea, cuando Jesús usa ese lenguaje, ¿a qué se van conectando? ¿En qué sentido? O sea, él usa un lenguaje muy específico, usa la metáfora de un pastor con sus ovejas, y cuando insinúa que ellos son ladrones, había un contexto histórico, había un contexto que iba, o sea, más atrás. Sí, o sea, mencionaste algo de los profetas. Ezequiel capítulo 34. O sea, para entender Juan 10, hay que entender Ezequiel 34. Nosotros tomamos el discurso de Juan 10 como un discurso evangelístico muy lindo, yo soy el buen pastor, pero es el punto de inflexión en el evangelio de Juan. Porque después de eso lo quieren prender. Ahora, ¿por qué el contexto es Ezequiel? Porque Jesús dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, yo no soy los ladrones, los salteadores, el asalariado que se sirve de la oveja. Ahora, estos son judíos, ¿ok? Fíjate lo que dice Ezequiel 34. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Y se supone que sí. Pero ustedes dicen, no apacientan las ovejas. No fortalecieron las débiles, no curaron la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que se enseñorearon de ellas con dureza y con violencia. Cada mensaje de Jesús contra los fariseos tiene un eco de esto. Claro. Pero específicamente Juan 10. Porque fíjate que sigue diciendo en Juan 10, vivo yo, dice Jehová, que yo voy a cuidar a mis ovejas, por eso estoy contra ustedes, dice Jehová. Por acá está lo increíble, porque dice, verso 11, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, dice Jehová, y las reconoceré. Como reconoce un rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y el día de la oscuridad. Yo. O sea, cuando Jesús está diciendo yo soy el buen pastor, está diciendo yo soy ¿quién? Yo soy Jehová. Es una declaración de deidad. Sí, y eso generalmente se pierde porque nosotros no tenemos en nuestra cabeza lo que tenían los fariseos en su cabeza cuando él usa ese término. Yo creo que hay muchos términos que se van manejando que cuando nosotros los desvinculamos no tiene ningún sentido. Por ejemplo, ya va a llegar el momento donde se va a levantar una generación en México que no van a entender lo que significa cantinflear. Totalmente, claro. Y uno sabe que cuando habla de cantinflear, está haciendo referencia a Cantinflas. Claro. Y lo que significa es hablar tonteras y tratar de hacer que suena como algo inteligente. Entonces, de aquí a 100 años, ya eso se va a perder. Ajá. Ahora, nosotros creo que pensamos que podemos agarrar un texto que se escribió hace 2000 años y pensar que no existen esas ligas. Pero están. Totalmente. Y tenemos que respetarlas. Y ahí está el problema, porque, a ver, haciendo un ejercicio así bien, no lo podemos hacer con los que nos están escuchando, pero yo soy el buen pastor, estoy seguro que más de alguno se debe imaginar a Jesús de saco y corbata, con la Biblia bajo el brazo, adelante de su pueblo. O quizás más de otro se imaginará a Jesús con un cayado y vestido de pastor. Pero no es eso el concepto. El concepto es lo que dices tú. Claro, al igual que el ejemplo que dabas, para esos judíos, el contexto era Ezequiel. Jesús no usó la idea yo soy el buen pastor como nosotros entendemos que es un pastor. Sí. Era un contexto judío. Claro. Y por eso esa declaración, y cuando Jehová habla en contra de los líderes de Ezequiel, en Ezequiel 34, dice, ustedes abusaron de las ovejas, ustedes se enseñorearon de ellas. Vas a Juan capítulo 10 y ves los ladrones, los salteadores, los asalariados, esos no entran por la puerta. Esos vienen y se enseñorean de las ovejas, las destruyen y cuando viene el lobo las dejan solas. Sí, y yo creo que había también, era un insulto doble, porque Jesús habla, esto se menciona en Lucas capítulo 11, en versículo 42, habla acerca de los fariseos y dice, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Y dice, espera.
¿Cómo? Los fariseos se veían como los que sí escucharon a los profetas. Ellos no eran el pueblo que ignoraba a los profetas. Y Jesús dice, no, ustedes son de los mismos que ignoraron a los profetas. Dice, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Y lo que está diciendo Jesús es que está ligando a estos fariseos como aquellos que mataron a los profetas, y él se está asociando como con los profetas. Ahora, eso en la mente de un fariseo era totalmente distinto a cómo ellos se veían a sí mismos. Totalmente. Entonces, cuando Jesús le dice, ustedes son ladrones, ustedes son saqueadores, ustedes son personas del cual mencionaba Ezequiel, tú eres ese líder rebelde de quien hablaba Ezequiel. Y voy a usar la misma terminología que usó Ezequiel para con ustedes. Y eso me imagino que era un insulto enorme. Totalmente. Bueno, por eso lo querían apedrear. Claro, porque termina el capítulo 10, palabras tan lindas que uno diría, wow, tan lindas, pero era, como decía, eran palabras lindas para el que cree, pero para los líderes fue un insulto. Entonces, vemos el principio, ver el contexto, simplemente ya yendo a Juan 10, verso 1, viene hablando de ladrones. Entonces tiene que haber alguna conexión. Y es donde uno empieza a darse cuenta, solamente leyendo el capítulo 10, es que está refiriendo a alguien más. Vamos al capítulo 9 de Juan, y claro, la historia anterior tiene que ver con los líderes religiosos que fueron los falsos líderes del pueblo, los que prometieron algo que no era y que expulsan a este ciego de la sinagoga. Y Jesús dice, no, esta es mi oveja. Claro. Ustedes, en vez de ser los que cuidan de las ovejas, ustedes se han enseñoreado. Ustedes son los ladrones que vienen para hurtar, para matar y para destruir. Se aprovechan del pueblo y hacen todas las mismas cosas del cual los profetas iban criticando. Ahora, me acabas de quitar la interpretación favorita de ese versículo. Ahora, ¿cómo hago? Si yo quiero tomar ese versículo para mí, ese es el versículo que me toca en mi devocional. Ahora, entendiendo el contexto, ¿cómo lo aplico para mí? Bueno, como la aplicación es personal, eso ya será tu problema. Pero al entender, por ejemplo, que no está hablando del diablo, está hablando de los líderes religiosos, que en vez de cuidar las ovejas, que no eran de ellos, era el pueblo de Dios, hurtaron, mataron y destruyeron. Nosotros de alguna forma tenemos influencia espiritual. Tenemos que llevar nosotros a las ovejas al verdadero pastor, que es Jesús. Y no seguir el ejemplo de estos líderes religiosos que, como dice Mateo 23, imponían cargas en la gente que ni ellos eran capaces de tocarlos con el dedo. Si el día de mañana te toca tu devocional en Juan capítulo 10 y tienes que leer ese pasaje, quizás más que pensar en el diablo que viene a hacer esto, es yo no repetir el mismo patrón, ¿no? Porque me estoy colocando en contra de Dios mismo. Y eso es peligrosísimo. Ahora, fíjate, la aplicación siempre va a ser dependiente de la correcta interpretación. Claro. En su contexto. Sí. Bueno, espero que esto te haya servido. Vamos a estar indagando y profundizando aún más en este tema de contexto por algunas semanas más. Vamos a ir buscando algunos textos particularmente manoseados para poder entenderlo en su contexto. Y si alguien se anima y dice, oye, tengo este texto que siempre me ha causado controversia o me ha costado entenderlo, escríbanos, saben cómo comunicarse por nosotros a través del Facebook de la iglesia, ¿no? Del teléfono de la iglesia, se ponen en contacto y nos dicen, oye, ¿podrían checar este versículo? No podemos garantizar que va a ser así, pero queremos abocarnos a ese estudio y poder aprender, ¿no? La importancia del contexto, ¿no? En el estudio de la palabra de Dios, no solo al exponerla, como dijiste tú, hasta en el devocional, ¿no? Cómo toma un sentido distinto el poder interpretarlo en su contexto. Así que gracias. Sí, bien. Ahí continuaremos y nos veremos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify
Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.